Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22, otra vez en miércoles. Hoy nos acompaña Cristina Maza. Ella es la autora de una carta a un señalado por Me Too. ¿Cuál es el perfil, en muchos casos, de estos agresores del Me Too? Ese movimiento que se dio en el que las mujeres comenzaron a viralizar a sus agresores, pero también a hacer conciencia de que habían sido agredidas. Cristina, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, Kimberly. Muchas gracias por tenerme por aquí. Primero, recuérdanos qué es el Me Too, cuál fue la importancia de este movimiento. Como sabes, a partir de 2017, sobre todo, empezó a viralizarse en redes sociales este hashtag #MeToo, yo también, para las víctimas de acoso y hostigamiento sexual, identificarse y contar sus historias y que todo el mundo supiera que de una forma u otra, con un grado de gravedad u otro, prácticamente todas tenían alguna historia que contar. Y fue tremendo, ¿no? Porque muchas de repente volteamos y dijimos, ah, caray, esto era agresión, como que no teníamos tan familiarizado la idea de acoso y de abuso, lo veíamos lamentablemente normalizado. Sí, efectivamente, no solo está normalizado, sino que es desconocida que muchas de las cosas que hemos vivido toda la vida de hecho constituyen formas de violencia sexual, y esta fue una forma con las historias de irlo visibilizando. Tú escribes esta carta para un agresor del Me Too. ¿Cuál es el perfil? Para empezar, ¿cómo lo creas? Porque es una carta muy extensa que se publicó en Opinión 51. ¿Dónde más se publicó? La tengo en el blog de mi consultora de diversidad e inclusión que se llama Lima, pero la publiqué para Opinión 51. ¿Cuánto te tardas en hacerlo? ¿Cuánto te tardas en armar este perfil y decir, a ver, este es el agresor? Mucho tiempo. Yo creo que a partir de que empezaron el hashtag #MeToo y empecé a leer más y más historias, me empecé a reconocer en muchas de ellas, pero empecé a ver que el valor de ponerle nombre y apellido al agresor implica también muchas cosas para la víctima, y empecé a ver que muchos de los agresores no se identifican como tales. Si tú le dices a una persona con este perfil, eres un acosador o eres un hostigador sexual, ellos mismos pensarían que no. Entonces, lo que vi es que no solo nosotras no reconocemos y no sabemos en qué consiste la violencia sexual, sino tampoco muchas veces ellos. Entonces, empecé a observar, empecé a buscar en mis propias historias, empecé a acercarme a personas que habían tenido algunas de estas conductas conmigo y ver que no se reconocían. Y ahí empecé a escribir poquito a poco, pero ya fue en épocas mucho más recientes que empezó a haber casos de más alto perfil en México y empezó a haber más notas de este tema que intenté observar con más detenimiento e ir coleccionando estas características de dónde está ese velo que hace que no podamos reconocer y nombrar. En muchos casos es también un tipo de cambio generacional, ¿no? Porque hay muchos que yo conozco que dicen, es que esto hace 20 años no era acoso, esto era cortejo, coquetería, estaban acostumbrados a acosar, literalmente. ¿Cómo hacer este cambio? El consentimiento se ha redefinido y efectivamente antes recibir era una forma pasiva de las mujeres donde ellas podían decidir, de ahí proviene el proverbial, el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite, ¿no? Donde había un rol estrictamente pasivo de un hombre siempre persiguiendo y donde detener esos avances era tarea de la mujer, y donde no había freno ni unilateral, ni donde se pudiera saber objetivamente que ya era suficiente, que no en ese punto es no. Entonces, ese yo creo que es el cambio más importante, que el consentimiento se va redefiniendo y las mujeres van retomando el poder de ir poniendo esas rayas donde ellas quieran. Pero también de darnos cuenta, ¿no? Porque también en las mujeres es un cambio de mentalidad, decir, oye, esto no me estaba coqueteando, no me estaba halagando, las cosas que me estaba diciendo y me sentía incómoda, efectivamente estaba incómoda porque me estaba hostigando. Es que ejercer el consentimiento es difícil. Yo creo que todos estamos socializados a hacer muy difícil decir que no. Lo mismo a que te pidan un favor o una tacita de azúcar, a que te pidan tu cuerpo o que te pidan tu persona. Realmente tenemos una dificultad social para decir no con claridad. Y entender, ¿no? Que no es no. Es no.
Entonces, No es tal justamente... vez, no es convénceme, no es vamos a ver, no, es no. Y eso lo tienen que entender también las mujeres, porque justo hemos estado en este juego normalizado donde no quiere decir quién sabe quiere decir bueno al ratito, ¿no? Entonces ir cambiando ese vocabulario para que sí y no sean mucho más claros y no solo verbalmente sino tácitamente, es todo un cambio de estructura y de entendimiento. ¿Cuál es el perfil de este agresor, de un agresor común y corriente que no se asume como agresor y que hasta su propia familia podría decir, ay no, si él siempre fue así? Yo creo que el perfil del hombre con poder que seduce es uno que está generalizado en todos los estratos de la sociedad mexicana. Es decir, el dinero puede ser una forma de ese poder, pero puede ser cualquier otra, el atractivo Pero también físico. es algo que han enseñado en películas, novelas, o sea, ¿te imaginas este conde que viene a rescatar a la señorita y convertirla en princesa? Exactamente, esto viene de todos el ámbito social, histórico, literario, está este juego de la seducción y una cosa muy importante de esto es que no se trata de matar el juego de la seducción, se trata de aclararlo de manera que las partes participen siempre voluntariamente. Entonces, este hombre es uno que no tiene ese entendimiento. Este perfil es de uno que no tiene ese entendimiento. Su poder lo utiliza como un baño de seducción. Hay muchos estudios que demuestran que los hombres con distintos grados de poder se autoidentifican como más guapos de lo que son objetivamente, como más inteligentes, como más exitosos de lo que de hecho son. Como atractivos. Atractivos. Entonces a ellos no se les ocurre que no sea una respuesta aceptable. Lo que piensan es que hay que echarle otro poquito de ganas, que se ella está haciendo haciendo del la rogar. difícil, ¿no? Entonces, es un hombre que no ha sido educado en este consentimiento claro e informado, que se topa con una mujer que tampoco lo ha sido, ¿no? Entonces, no hay una conversación clara entre ellos y llega un momento en que la mujer está tan incómoda y se siente tan vulnerada que ya está en un momento de decir, estoy siendo una víctima, no estoy siendo un objeto de deseo, sino una víctima de acoso. Y es un tránsito difícil de hacer. ¿Cómo lo identificamos como mujeres? ¿Cómo saber cuál es ese punto en el que dices, oye, basta, me estás acosando, esto no va? Es que te sientas cómoda, que tú estés participando voluntariamente del juego, tanto tácitamente como explícitamente. Y creo que esa es la parte más importante, hacernos responsables de nuestra expresión del consentimiento y, por supuesto, hay que participar en educar y ayudar a formar a las personas alrededor nuestro a que también lo entiendan, empezando por nuestras mamás y terminando por nuestros hijos e hijas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos. Ahí tienen nuestras redes sociales por si le quieren preguntar algo a Cristina. No le cambie, ya volvemos. Gracias. Voy a leer un párrafo con el que empieza esta carta a un señalado en MeToo. Me parece súper ilustrativo. Probablemente eres un hombre blanco o cercano a, de clase media alta o alta mexicana, educado con una posición de liderazgo en una importante compañía, deportista, miembro activo de la comunidad, informado, casado en primeras o segundas nupcias, con los hijos de uno o ambos matrimonios, inscrito, por supuesto, en los mejores colegios de México, tienes una posición patrimonial desahogada, viaja en varias ocasiones al extranjero. ¿Es lo que antaño podrían describirte como un hombre perfecto? Es un hombre perfecto y es un hombre que porque eso lo ha conseguido con su esfuerzo. Este no es una carta a un junior, esta es una carta a una persona que se hizo a sí mismo y por eso... Y que cree que tiene el derecho, que cree se lo ganó. tiene ese derecho, que el patrimonio, la posición, lo que le da es un derecho a pretender y obtener. Y a ese es lo que nos queremos dedicar. Evidentemente aquí está muy dedicado a este hombre, pero esto se replica en todos los estratos sociales. Y en todo tipo de trabajos, en todo tipo de organizaciones, porque lo puedes ver en compañías transnacionales. Yo trabajé muchísimos años en el gobierno federal, hace 10 años, y lo veías también, pero no los veías como acosadores, los veías como, ay, ahí viene el coquetito este. ¿Cómo hacer como mujer? Porque también a nosotras nos toca este papel de ser muy claras en lo que es no, porque a veces creemos, si lo ignoro, debería de entender que no quiero. Me río de su chistecito,
para irme lo más rápido posible. Y no son buenas señales las que damos de esa manera. Mira, yo no quisiera responsabilizar enteramente a las mujeres de que ellas son las que tienen que estar manejando este juego. Por eso este ejercicio es una carta a los hombres y no a las mujeres, porque es para ponerlos a ellos en el centro. De asegúrate que tus pretensiones sean bienvenidas, asegúrate de leer que realmente le esté cayendo gracioso, asegúrate de preguntarte si tiene de otra. Lo que estamos tratando de hablar aquí es si él se sienta a preguntarse, si ella me dice que no de manera clara, firme, honesta o inclusive agresiva, ¿cómo me lo voy a tomar? Si eso me pone en una posición incómoda o inclusive de tener represalias, entonces el juego del consentimiento y la seducción no está funcionando. O cuando hay una relación de subordinación de poder, cuando es el jefe con alguien que depende de él. Ese es justamente el entorno de todo esto, en el que la mujer no puede decir nada más no y párale, porque está arriesgando una parte de su carrera, una parte de sus promociones, de su ser elegida para un proyecto. Entonces, esa es la parte más importante, que esta cosa transaccional, donde se espera que el cuerpo de las mujeres sea parte del intercambio para crecer en un trabajo, se tiene que terminar tanto, y ahí es muy importante, en los casos donde esa es la única moneda de cambio, como en los casos donde la mujer tiene todas las habilidades, las credenciales, los méritos, y de todos modos se requiere que ponga en una propina a esta transacción su cuerpo o la disponibilidad de jalar parejo, de reírse del chiste, de hacerle segunda al licenciado, ¿no? Si nos está viendo, y seguramente así es muchos hombres en este momento, que pudieran o no ser agresores y que están sentados pensando, híjole, yo lo he hecho en algún momento, me he pasado de la raya, no he aceptado uno, ¿cómo identificarse a sí mismo como un posible agresor? Creo que esa es la pregunta que se tienen que hacer todos. La que decía yo hace un momento, ¿está ella en posición de decirme que no sin que yo me arda y de alguna manera me desquite? Cuando la respuesta a eso no es un sí, sí lo está, de manera completa, puede confiar un poco más en que sus avances van a ser en un piso parejo, pero donde hay la más mínima duda y la jerarquía ya es suficiente razón de duda de que quien lo recibe no está en posición de decir de manera clara y firme que no, sin tener una consecuencia, entonces ya estamos en un terreno muy cercano a la violencia sexual. Hay un punto muy interesante que marcas en tu carta y es el matrimonio modelo y la esposa modelo de este presunto agresor. ¿Cómo es? La esposa modelo está contentísima de quién es su marido y sabe que es un poco coqueto, que es un poco a ojo alegre. Y lo soporta por la posición. Lo soporta por la posición y porque ese es parte de la transacción, ¿no? Parte de lo que estamos obteniendo todos en una relación. Entonces, esa es una de las partes en las que esa misma mujer jugó ese juego en su momento, fue la que ganó. Sí, la que se llevó el trono. La que se llevó el trofeo y entonces tiene que apoyar a su esposo en las buenas y en las malas y en las últimas, que es cuando está señalado por un Me Too, y es la primera que dice, es un padre amoroso, es un marido excepcional, yo creo que me ha sido fiel y puede ser que sí, en términos estrictos, pero son las que ayudan un poco a ir fortaleciendo porque el estatus de él se le pega. Entonces, ella vive también un poco del estatus de él, incluso si tiene carrera propia. Esto no es nada más para la esposa que no trabaja y que está simplemente jugando un rol de acompañamiento. También si ella tiene su propia carrera, brilla también a través de la legitimidad y la luz que él le da. Después del Me Too, una de las constantes fue estos hombres ver destruida su vida, su reputación, su carrera, pero también al interior de su familia, porque debe ser durísimo que sea tu papá el que es señalado por ser un acosador de Me Too. ¿Qué pasa con estos hombres? Porque tú has leído demasiadas historias con respecto a lo que ha pasado con el Me Too. ¿Qué es lo que sucede en realidad después de que baja la espuma, esta efervescencia de que lo señalaron, lo nombraron, lo hicieron hashtag? 6 meses después, 1 año después, ¿cuál es la vida de este acosador? Yo creo que están teniendo un momento muy complicado porque la primera reacción, y es completamente humana, es sentirse víctima. Me están agarrando a mí como chivo expiatorio, ella se prestó, ella bien que quería, se están vengando, quieren destruir mi carrera. Entonces, yo creo que muchos se van a quedar hasta allí, muchos se van a hacer a sí mismos víctimas de este fenómeno. Va a haber otros, que es a los que me estoy intentando dirigir, que sí se van a sentar a pensar,
híjole, ¿qué hice mal? ¿En qué participé? ¿Y cómo le hago para que mis hijas no estén escribiendo estas cartas? ¿Qué hago para no volver a estar yo de este lado? Y creo que a ese público que es el que dice, híjole, nunca me pregunté cuánto dependía de que ella me dijera, realmente no me gusta si esto me está desagradando. Y creo que a ese público sí existe. ¿Y qué les está pasando? Que algunos de ellos se están involucrando en la lucha, se están volviendo voceros de las causas y otros están cambiando un poco, nada más bajando un poco el perfil y volviendo a empezar. La carta concluye diciendo, quienes tienen acceso al privilegio tienen acceso a regresar a él, ¿no? Entonces, a menos que sea un caso penal extremo tipo Harvey Weinstein que acaben en la cárcel. Pero tipo Andrés Roemer, que está en Israel. Creo que en esos casos que además se trata de delincuentes sexuales, de delitos bastante graves, en este caso que se trata de conductas ilegales e indeseadas y que deben ser socialmente repudiadas, creo que la rehabilitación es absolutamente posible. Para los que nos están viendo también y que están casi en esa línea, pero que se asumen como el galán de oficina, ellas me buscan, ellas lo desean. ¿Qué es el cambio que tuvieran que hacer hoy para no verse en un mañana involucrados en un Me Too y destruyendo a su familia y todo su patrimonio? Creo que mientras haya jerarquías, es responsabilidad del jefe, de quien está en la posición jerárquica, no participar de ese juego. Porque aunque ellas estén aparentando estar interesadas, sigue estando este valor transaccional que puede complicarles de cualquier manera desde una perspectiva de cumplimiento, de ética, normativa, el dar favores laborales a cambio de favores sexuales, ¿no? Entonces, está en un riesgo por sí mismo, pero además, si se trata de una persona decente y bien intencionada, está en riesgo de lastimar a una mujer y yo creo que la mayoría de personas que están en esto no tienen conciencia del daño emocional y psicológico que causan estas situaciones. Vamos a hacer otra pausa, pero ya regresamos, no le cambie. Estamos de regreso. En la pausa, Cristina y yo estábamos comentando perfiles como el de Pavarotti. Pavarotti, digo, no sabemos, no es mi amigo, no lo conozco, pero es este tipo de perfil que supongo que él creía que estaba asumiendo su rol, que ese era su designio en la vida. Es que realmente hemos construido roles sociales que son así, que han premiado la conquista y la situación pasiva de las mujeres y donde hemos puesto la decencia de las mujeres estrictamente en su comportamiento sexual y en su disponibilidad sexual. Y creo que muchos de estos hombres han jugado esos roles que son en los que crecieron. Entonces, como comentábamos, estos depredadores, acosadores y hostigadores no nacen, se hacen. Hemos construido este entorno de juego donde no han estado ni claras las reglas, ni se están investigando los casos con la mirada de entonces, sino con la de ahora. Y creo que eso es lo que más confunde a muchas de estas personas que incurren en estas conductas, que en sus tiempos o en su cabeza esto se valía. Y ahora que no se vale, se están topando con estas consecuencias. Y voltean a ver a las mujeres y las consideran como un ente vengativo, ¿no? Que están haciendo esto para desquitarse de ti, porque buscan venganza, porque están ardidas. Creo que algunas puede ser que lo estén y es absolutamente normal. Creo que hay un enorme enojo de muchas mujeres porque sí, esto se va replicando a lo largo de la vida de una mujer muchas veces y una es la que puede ser que detone la bomba a esa mujer y diga, ya no más, ya estoy en posición de defenderme, ya estoy en posición de alzar la voz, ya no me tengo que esconder en una marcha entre otras 100,000 mujeres, ya puedo yo solita utilizar mis redes sociales, puedo usar mi voz y sí puede ser que a veces el uso de esa voz sea estridente y creo que es parte del proceso de llegar a un punto de un mejor entendimiento. ¿A ti te ha pasado? A mí claro que me ha pasado desde la adolescencia hasta este momento muchas situaciones incómodas donde no poder decir con claridad que estaba sufriendo, no solo que no era bienvenido, que estaba sufriendo
por los acercamientos no deseados que me ponían en una posición sumamente vulnerable. Yo además estoy divorciada, entonces estar en un ambiente donde no eres parte de un binomio, donde el otro es el que marca su territorio alrededor de ti, te hace un bien disponible. Y esa situación creo que es intolerable y a mí me costó muchos años alzar la voz respecto a la intolerabilidad. Esta no es una carta personal ni confesional, no es el perfil de un acosador mío, sino de un conjunto de acosadores que he visto, pero en esa habrá varios que se reconocerán. Habrá muchísimos, porque yo sí me seguí muchos de los perfiles de los que fueron denunciados en Me Too, y aquí se ve claramente cómo exactamente el patrón, las características, lo que estos hombres imaginan. Si tenemos en nuestro auditorio víctimas que no se han atrevido a denunciar, que no saben cómo empezar a hacer este cambio para deconstruir esa realidad que comentabas, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, creo que están las redes y está precisamente el hashtag MeToo, pero están personas como yo y como muchas otras que se han dedicado a ver estos temas y a platicar con estas personas, a hacer red, a hacer comunidad y a hablar con los hombres, a seguir hablando con los hombres, que son los que también tienen que echarse un clavado a su paradigma y a su entendimiento, porque las mujeres nos estamos hablando entre nosotras, pero tenemos que hablar también con ellos. No es nuestro trabajo educarlos, ellos se tienen que educar, pero en la medida en la que podamos poner estos recursos a su disposición, es decir, esto no se trata de tumbar tu posición, se trata de construir un entendimiento del que tú también quieres ser parte. Entonces, insistía, muchos no se reconocen y espero que esta sea una mirada al espejo a decir, híjole, yo he hecho esto muchas veces y no es quien yo quiero ser. Yo no quiero ser un acosador, no quiero ser un hostigador por mí y por supuesto no quiero aparecer en un hashtag MeToo mañana. ¿Crees que el MeToo se ha desinflado a 6 años? Creo que ya pasó la ola donde todo el mundo salió al mismo tiempo, pero creo que sigue muy vigente en México y en el mundo el que las mujeres hablen entre ellas, se hablen a sí mismas y tengan mejores elementos para detectar las situaciones que las están incomodando y haciendo sufrir y saber que no es la única vía. Entonces, creo que se ha desinflado la estridencia, pero no el principio. ¿Y crees que ciertos acosadores han pensado 2 veces ahora, gracias al MeToo, decir, híjole, pues tengo esa compulsión y tengo ese problema, pero mejor voy a desistir? Mira, no lo dice la carta, pero esta carta es una oda al hombre impune, y en México la impunidad no se da nada más en acoso y hostigamiento sexual, se da en todo. Entonces, claro, las personas impunes o que tienen una creencia de impunidad no experimentan en cabeza ajena. Pero creo que sí hay siempre ciertos avances en no me vaya a pasar, o híjole, yo creo que he hecho esto y no quiero que vaya a terminar peor. Y pues esos a los que sí tienen remedio, es a los que les estamos hablando, a los que no, pues ya la verdad es que ya les tocarán sus consecuencias, ¿no? Y a las nuevas generaciones, ¿cómo hacer este cambio, Cristina? Creo que las nuevas generaciones tienen un entendimiento mucho más libre de la sexualidad y de cómo se intercambia. Está sumamente estratificado todavía y creo que esta cosa de que hay niñas zorras y niñas decentes y que hay hombres galantes y hombres respetuosos, sigue habiendo un poco estos estigmas, pero creo que se van acercando a una vivencia más corresponsable de la sexualidad y de sus cuerpos, y que esa forma de ejercer su consentimiento va ampliando a todo, a si quieres tomar o no tomar, a si quieres salir o no salir. Creo que las nuevas generaciones están sabiendo expresar mejor muchas de estas cosas porque la viven a través de las redes sociales. Los que nos tenemos que reconfigurar somos muchos de las generaciones anteriores para ayudarlos además en este tránsito, porque si no, hoy que ellos están aprendiendo otra cosa, la desaprenden en 3 minutos a base de privilegios. O sea, lo que ahorita están repensando lo pueden volver a caer en así es mi papá y ese es el modelo a seguir. Entonces es bien importante no no es culpa perderlos. de él, es culpa de las mujeres. Es culpa de las mujeres. Y el juego de la provocación en lugar de la seducción es el que ha generado esta ambivalencia respecto a qué es claro y qué no. Entonces, ojalá estos chavos que lo están pensando distinto no se echen para atrás y no terminen siendo réplicas de sus papás, porque hoy tienen la oportunidad de cambiar y están cambiando.
y que seamos agentes de cambio. Cristina, gracias por haber estado con Muchas nosotros. Gracias, Kim. Y gracias por esta carta. Les recomiendo gracias. mucho, la encuentran en redes sociales. De todos modos, yo lo comparto también en mis redes sociales. Los esperamos el próximo miércoles a las 9.